Igual la pueden ver después, Sí, los que no estaban. tal cual. Bueno, buenos días. Nos encontramos ya en la segunda capacitación académica, en este caso guiada por Soledad López y orientada en una capacitación hacia la plataforma GeoGebra. En esta oportunidad se encuentra el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Viña del Mar, capacitando, ¿cierto?, a los profesores del área de matemática de la Escuela Técnico Profesional Dr. Oscar Marín Socias. Así es que sin más, te dejo Sol con la capacitación. Ya, buen día a Eduardo y el profesor René. Un gusto poder hacer esta capacitación, aportar un poquito en esto de la utilización del GeoGebra. Introducir que voy a presentar una situación que se enmarca dentro de mi tesis de doctorado y para eso también voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la didáctica de la matemática y después comenzar ya con la potencia que tiene la visualización, el software GeoGebra. Entonces, voy a compartir pantalla. Ya, usted me dice si se ve esto. Sí, se ve Sí, perfecto. se ve la pantalla no completa, así como con la... ahora se ve Ahora completa. sí. Ya, genial. Bueno, una pequeña introducción, como decía, se titula esta presentación La visualización gráfica con el uso de la herramienta tecnológica GeoGebra. Y los momentos de esta presentación, brevemente, va a ser una introducción a lo que es la didáctica de las matemáticas, algunos antecedentes y contexto científico muy breve, y luego ya el fuerte de la actividad, que es la utilización con el GeoGebra. Y algunas conclusiones con respecto a este trabajo matemático y las referencias. Bueno, introducción a lo que es la didáctica de la matemática, según lo que dice Wikipedia, la didáctica de la matemática o educación matemática también llamada así, es una disciplina científica cuyo objetivo de estudio es la relación entre los saberes, la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos propios de la matemática. Me focalizo sobre la didáctica de la matemática francesa, puesto que me encuentro ya en la fase terminal de mi tesis, la cual la hice en Francia, en la Universidad de París 7. También existe lo que es la enseñanza de la matemática a nivel anglosajón, ¿ya? Y hay otras teorías de la didáctica de la matemática, más bien llamada educación matemática, desde otros enfoques. Pero en particular, como yo hice mi doctorado en Francia, me voy a focalizar sobre la didáctica francesa, que inicia sus estudios aproximadamente en el 1970 con la creación de los primeros IREM, quiere decir Instituto de la Investigación de la Enseñanza de la Matemática, con sus principales autores, Brousseau, que es el creador de la teoría de las situaciones didácticas, y varios conceptos que se refieren a lo que es la didáctica de la matemática. Chevalar, que también es un potente autor sobre la transposición didáctica y también creador de la teoría antropológica de lo didáctico, y Vergniaud, que es autor de la teoría de los campos conceptuales. Y tiene como ejes campo conceptual, esquema y competencia. Si hay alguna duda al respecto, profesor, no dude en interrumpir, ¿ya? Bueno, como característica de esta línea, puede citarse el interés por establecer un marco teórico original, es decir, que la teoría, digamos que la didáctica de la matemática ya se ha situado como un proceso científico y se han diseñado teorías que tienen que ver con la didáctica de la matemática, ya que tienen
se validan bajo un proceso científico de investigación. Ya, desarrolla sus propios conceptos y métodos y considerando las situaciones de enseñanza y aprendizaje globalmente. Los modelos desarrollados comprenden las dimensiones epistemológicas, tiene que ver este concepto con la matemática misma, los saberes, lo social y lo cognitivo. ¿Ya? Los procesos, por ejemplo, de visualización que tenemos cuando desarrollamos una tarea en matemática. ¿Ya? ¿Qué nos dice, por ejemplo, una F cursiva cuando estamos trabajando en el dominio del cálculo? ¿O qué nos dice una gráfica de una función? ¿Ya? ¿Qué nos dice, digamos, cognitivamente cuando uno tiene ciertos conocimientos previos? Entonces, bueno, estos tres elementos tratan de tener en cuenta la complejidad de las interacciones entre el saber, los alumnos y el profesor, dentro del contexto particular de la clase. El primer concepto creado por Brousseau, que formó parte de los demás desarrollos, es el de la teoría de las situaciones didácticas, formulada en su primera fase a principios de los 70, desarrollada en una segunda fase hasta la publicación de la tesis de Brousseau, y seguida también por los aportes de Chevalard en 1990 en términos de instituciones y de relaciones con el saber. Entonces, Brousseau, de su artículo en 1986, establece que la didáctica de la matemática estudia las actividades didácticas, es decir, las actividades que tienen por objetivo la enseñanza, evidentemente lo que ellas tienen de específico de la matemática. Los resultados en este dominio son cada vez más numerosos. Tratan los comportamientos cognitivos de los alumnos, pero también los tipos de situaciones empleadas para enseñarles y sobre todo los fenómenos que genera la comunicación del saber. La producción o el mejoramiento de los instrumentos de enseñanza encuentra aquí un apoyo teórico, explicaciones, medios de previsión y de análisis, sugerencias y aún dispositivos y métodos. Bueno, en particular, como le decía, que esta presentación se focaliza en el marco de mi tesis doctoral. Yo trabajé con una teoría francesa creada por mi director de tesis llamado Alain Kuzniak, el creador de esta teoría francesa, que se llama Espacio de Trabajo Matemático, abreviada ETM. Este espacio de trabajo matemático se pone, digamos, en práctica cuando una persona, ya sea un estudiante o un profesor, se enfrenta a una tarea en matemática, a un problema. Y esta teoría me permite caracterizar el trabajo matemático que el estudiante pone en práctica cuando resuelve una tarea. ¿Ya? Tiene dos planos, uno cognitivo, que tiene que ver con los procesos mentales como el de visualización, el de construcción y prueba. Voy a especificar luego sobre estos elementos. Y también lo que es el corazón de la didáctica de la matemática, que es el plano epistemológico, que es la matemática, ¿ya? El saber sabio, que también se dice. Entonces, estos dos planos se van a articular mediante tres génesis: la génesis semiótica, que tiene que ver con los procesos de visualización, ¿ya? Y cómo se representan esos elementos en matemática. La matemática tiene su propio lenguaje, es decir, por ejemplo, en el dominio del cálculo manejamos en el registro algebraico símbolos, letras, que representan un cierto significado a nivel cognitivo, ¿ya? Aquí aparece Peirce, es un autor que habla de esto, de los signos, y también se toma Duval. Raymond Duval es también uno de los padres de la teoría de la didáctica francesa, que habla sobre los registros de representación en matemática, que tenemos el registro algebraico, cuando uno hace la gráfica de una función, el registro algebraico, es decir, las letras, ¿ya? Y tenemos el registro también tabular de tablas, y también el registro del lenguaje natural. También podemos presentar un problema a través de un lenguaje cotidiano.
Entonces, eso sería con respecto a la parte de esta visualización, la génesis semiótica. También tenemos la génesis instrumental. Cuando me refiero a instrumentos, la teoría se refiere a, por ejemplo, ciertos artefactos, ya sean materiales o tecnológicos o simbólicos. Materiales, por ejemplo, en geometría, cuando uno trabaja una actividad, un problema con regla, compás, ¿ya? Bueno, ¿qué más puede ser? Escuadra, ¿ya? Y cómo estos elementos se van a poner en juego cuando yo le doy una tarea al estudiante. Si le pido que utilice el compás, ¿ya? Este artefacto, digamos, que es físico, ¿ya? Va a tomar un rol de instrumento, va a ayudarme a responder una cierta tarea cuando yo hago la utilización de ese artefacto físico. También tenemos artefactos tecnológicos, como el GeoGebra, que también nos ayudan a poder desarrollar una tarea, como lo que vamos a ver hoy. O Una también, pregunta ahí. dígame. Cuando hablamos de estos artefactos, son siempre artefactos dedicados a la matemática. Porque, por Exacto. ejemplo, nosotros podemos ocupar otros artefactos que no están dedicados a la matemática, pero sí a hacer las relaciones. En este caso, son instrumentos que están netamente hechos para esto, como dices tu regla, compás, quizás calculadora o software. Pero ¿en qué otro artefacto usted estaría pensando? No sé, por ejemplo, explicar la esfera con una manzana, con una naranja, o explicar el volumen con la cáscara de la naranja, cosas así, con el área. Bueno, claro, bueno, de hecho, si finalmente tú vas a utilizar este elemento físico y vas a hacerlo parte de esa tarea, también se podría decir que va a ser parte de ese medio en el Ah, ya. cual el estudiante necesita eso para resolver la tarea. Porque digamos que no sería quizás parte de esa tarea si da lo mismo si estuviera o no estuviera, pero si tú realmente necesitas que el estudiante trabaje con eso y a partir de eso él va a sacar ciertas conclusiones, entonces también podríamos llamarle un artefacto físico que te va a ayudar a resolver un problema, ¿ya? Entonces yo creo que sí, también. Lo que pasa es que, claro, como de hecho yo creo que eso tiene que ver también, lo que usted acaba de decir, con modelizar. También hay otra teoría que está fuerte ahora, que es la modelización matemática, que es partir de un contexto real para poder llegar a hacer ciertas conjeturas abstractas, determinar el modelo matemático que modela una situación real. Y ahí también uno puede utilizar elementos físicos, porque justamente parte de un problema de la vida real. Es igual, digamos, que se puede visualizar mucho más en física. ¿Ya? Claro. Bueno, tuve una compañera allá en París 7 que, claro, justamente hace esta articulación entre la física y la matemática y utiliza esta teoría que también trabajo yo para poder utilizar la cinemática. Entonces, cómo también los objetos matemáticos, ya en física, se pueden articular y dar sentido, ¿ya? Que no se encuentra aislada la matemática y la física, porque la física nos permite justamente eso, estudiar fenómenos de la vida. Entonces, bueno, me voy a otro mundo, Sí, ya, pero se vuelvo. entiende. Sí, Al final, todo lo que utilizamos se puede sí, pasar como artefacto. claro. Perfecto. Y bueno, por último tenemos la tercera génesis, que es la génesis discursiva, que tiene que ver con la persona necesita una justificación, un argumento para dar respuesta a una tarea. Y cómo yo miro esa génesis discursiva, qué justificación me da el estudiante para dar respuesta a esa tarea. ¿Utiliza
alguna definición matemática o utiliza quizás su tarea, digamos, de lo empírico, llegó a decirme qué es lo que estaba pasando a partir de la visualización, o sea, qué tipos de argumentos la persona utiliza para poder justificar esa tarea. Entonces, si finalmente yo observo que el estudiante me responde de acuerdo a mi análisis a priori, o sea, de lo que yo esperaba realmente, efectivamente entonces diría, bueno, sí, se activa esta génesis discursiva porque está llamando elementos que pertenecen al referencial teórico de la matemática. ¿Mm? Y bueno, se dice que un trabajo matemático completo sería si se activan estas tres génesis, ya que no están aisladas, además. Bueno, la didáctica matemática es todo un tema también, yo sé, es complejo, pero vamos ahora mejor a aterrizar esto y justamente ya luego de esta diapositiva vamos a trabajar en GeoGebra. Entonces, para finalizar con esto, la parte teórica, algunos antecedentes y contexto científico. ¿Ya? Hay muchas investigaciones en didáctica del cálculo. En particular hablo del cálculo porque el dominio que yo me focalicé en la tesis doctoral es en el dominio del cálculo, y lo que se refiere a las nociones de funciones en una variable de límite, tal, artig, derje, ¿ya? Estos estudios se basan en diferentes enfoques teóricos, reflejando las dificultades en el aprendizaje de los conceptos del cálculo. O sea, quiero decir con esto que se llevan años intentando estudiar esto de la enseñanza de la matemática, que es realmente complejo. ¿Ya? Todos nos sentimos identificados como profesores de matemática cuando nos hablan de los infinitos, porque no sé cuántos serán problemas que presentan las personas cuando uno quiere enseñar matemática. Entonces, bueno, con respecto a esto, se observa que la enseñanza en el cálculo privilegia el álgebra. Se habla de una algebrización en Montoya y Mena, ¿ya? Y también Montoya y Vivier hablan de esto, ya que en general la matemática se algebriza, bueno, en la escuela y aún más en la universidad. O sea, en la universidad ya todo se vuelve álgebra y poco se trabaja a partir de la gráfica, por ejemplo. Entonces, bueno, la actividad en GeoGebra la voy ahora a presentar, es esta, se la había mandado también igual Eduardo. ¿Ya? Esta guía de trabajo tiene algunas modificaciones con respecto a la situación de aprendizaje que presento en mi tesis. Y bueno, primero que todo, quisiera preguntarle si usted ha trabajado en GeoGebra Online. No, nunca, Partimos nunca. ya. Entonces vamos a partir. Primero, quisiera, bueno, si es que, o lo puede hacer después, como guste. Ajá. Aquí lo voy a mandar por el chat, la página de GeoGebra. Aquí, el chat. Bueno, esa es la página de GeoGebra Online. Entonces, si usted entra ahí, acá le dice abrir sesión. En la ¿Ya? parte superior derecha, entonces acá uno puede crear una cuenta, ya sea por Google, por Facebook o otros, ¿ya? Bueno, yo tengo ya mi cuenta, ¿ya? Que está asociada a mi Gmail, entonces una vez que uno se hace su cuenta, ¿ya? Si usted gusta, puede, si quiere verificar ahora, entrando ahí a la página Sí, estoy casi listo. ya, súper. Ya. Bienvenido a la comunidad GeoGebra. Sí, y arriba donde dice abrir sesión, Sí. Ya. Se supone que me logué.
Un segundo. Sí, no se preocupe. Ya, ahí estoy. Listo. Ya, súper, ya. Entonces, bueno, vamos a usar, porque aquí hay varios recursos, ¿ya? Vamos a usar el GeoGebra clásico, ¿ya? Esta ventana que le aparece acá, no sé si a usted también le aparece. Ya, a ver. Tengo que estar. Me sale. ¿A dónde dijiste que estaba el clásico, perdón? ¿A qué te refieres que es GeoGebra clásico? Ah, Eh, recursos. Ya, perfecto. sí, Ya. bueno, es que acá aparecen varias actividades, ¿ya? Pero eh, aquí no sé si me... Acá. GeoGebra clásico. Aquí hay un cuadrado con hartos puntitos. Ya. Al lado de abrir sesión, Sí, perfecto. entonces Ya. aquí dice GeoGebra clásico, Ah, ahí está, ya estoy. ya. Y le aparece aquí una bandeja de entrada. Aquí podemos escribir lo que vamos a trabajar justamente en la guía, Ya. ¿ya? Nos aparece también el plano cartesiano de RAR y también podemos trabajar con el plano en 3 dimensiones, que es lo que yo trabajo con los estudiantes en cálculo en varias variables. Solamente aquí para que usted sepa, bueno, lo que yo quisiera señalar es que la visualización gráfica ya digamos en 2 dimensiones es compleja para los estudiantes, entonces luego en 3 dimensiones se complejiza más, ¿ya? Y es por eso que yo utilizo acá en vista, podemos hacer la gráfica en 3 Ah, dimensiones perfecto. cuando trabajamos con funciones con 2 variables. Sí. Entonces, esta es una herramienta que yo utilizo bastante para promover la visualización, Claro, es porque, complejo mostrarle o hacerle entender a los estudiantes la visualización del plano de 3 dimensiones. Por lo general claro, se ocupa la esquina de la sala para que, sí, pero la imaginación no, la de repente no es imaginación mucho. queda corta, Sí, porque no nos andamos imaginando superficie en 3D en la vida real. Entonces, de hecho, cuando uno le pregunta a los matemáticos, por ejemplo, oye, pero, bueno, cuando estaba allá estudiando, de repente discutíamos por ciertas cosas, entonces ellos decían, bueno, pero esta cuestión es un plano así, asá, y no sé qué. Entonces yo les decía, pero ¿cómo te puedo imaginar eso? Ah, porque uso mucho el MATLAB, entonces ahí te va graficando en 3 dimensiones. Pero claro, no, hay que no. trabajar la visualización para poder entenderlo. O sea, digamos que en matemática las cosas no se dan así mágicamente, no, sino que son, digamos, herramientas potenciales que uno tiene aquí en su sistema cognitivo que tiene que trabajarlas para que se puedan ya después uno imaginar esas cosas. Entonces, Un trabajo repetitivo ahí para que los estudiantes se claro, empiecen, con claro, funciones simples, empezar desde a poco. Entonces, bueno, acá voy a sacar ahora la vista gráfica en 3D porque vamos a trabajar en el plano. Entonces, aquí, ya, la actividad. Primero vamos a trabajar con una función lineal Ajá. en una variable. Entonces, lo que voy a hacer, voy a ponerla aquí al lado para que pueda ir mirando esto. Podamos ir mirando así como en paralelo. Y esto. Ya. Ya. Me dice si esto se ve Se ve muy bien, mal. sí, cómo se va No, no, moviendo y no, acomodándolo, las dos pantallas, sí. sí se nota, Buenísimo. es Ya. posible, se puede.
Entonces acá, Ahí queda más espacioso, eso. claro, lo que como nos importa un poco más lo de GeoGebra, vamos aquí, si usted también gusta, lo puede ir haciendo al mismo tiempo. Vamos a ingresar esa función, g de x igual a x más b. Bueno, y acá, como aquí aparecen estos parámetros, vamos a crear dos deslizadores, ¿ya? Esta herramienta es súper buena porque vamos a poder, con los deslizadores uno puede mover los objetos, ¿ya? Y puede ir viendo qué pasa en diferentes valores, ¿ya? Entonces vamos a crear, para crear deslizadores, usted pone en la entrada, por ejemplo, A igual cualquier valor, A igual 1, por ejemplo, ¿ya? Y Perfecto. automáticamente aparece un deslizador que se mueve, esto es como, digamos, por defecto. Siempre aparece un deslizador entre -5 y 5, ¿ya? Pero aquí uno puede cambiar el intervalo donde se va, porque estos van a ser los valores que va a ir tomando la variable, ¿ya? Los diferentes valores. Entonces aquí en los tres puntitos uno puede ir a propiedades y acá en deslizador uno puede poner, por ejemplo, bueno, yo quiero que el intervalo sea un poquito más grande. Entonces, que se mueva, por ejemplo, entre 10 y entre -10 y 10. Y el incremento quiere decir en cuánto, digamos, va como moviéndose ese intervalo, 0.01, por ejemplo, o que sea más pequeño, ya, la distancia en 0.001. Aquí yo había puesto un incremento de 0.1, para que no vaya de 1 en 1, ¿ya? Sino que más bien tenga valores decimales. No vaya solamente con números enteros. Entonces aquí, que los estudiantes de por sí también les gusta como trabajar con números enteros, claro, sí, nos facilitan las cosas, pero existen los números decimales, así que hay que usarlos. ¿Ya? Claro, si uno no acostumbra al trabajo de los números decimales, después pierden la rutina y... Sí, y caen en algún problema, por ejemplo, en el cual les aparece una fracción, ¿ya? Incluso una fracción ya infinita, ya un decimal periódico, semiperiódico, y lo tratan de alguna u otra manera sacar y no trabajar con esos números. Pero yo les digo a los chiquillos, no tienen que discriminar a los números. Ahí. Todos somos iguales, como las personas, todos diferentes. Entonces, ya. Ahí entonces usted puede decirle a su deslizador que se está moviendo ahora entre este intervalo de -10 a 10 Incremento. con un incremento de 0.1, o sea, acá, bueno, voy a cerrar y podemos ver que esto, claro, va tomando valores ya no solo enteros, menos 3.7, menos 2.4, valores también positivos, decimales, y así. Y vamos entonces ahora a crear el otro deslizador, el B que aparece acá. Con las mismas Y también características. lo mismo, podemos poner B igual, no sé, cualquier número, 2 o 3, el que usted quiera. Y bueno, yo siempre pongo 1 para poner un número. Y por defecto también lo tira entre -5 y 5. Y acá también podemos en propiedades cambiar en deslizador ese intervalo. Quiero que la variable vaya de -10 a 10 y también que vaya con un incremento de 0.1. Ya. Entonces ahí, bueno, tenemos nuestros dos deslizadores. También usted los puede poner aquí, sobre el plano cartesiano, si lo selecciona. Entonces aquí le aparecen acá. ¿Ya? Claro. Puedo usarlo así o desde aquí directamente desde esta pantalla de esta vista. Entonces, ahora vamos a ingresar la función lineal. La función lineal que se llama g de x igual a x más b. Entonces, g de x igual
AX más B. Entonces aquí en la entrada ponemos esa función y el GeoGebra nos va a ir dando los valores ya aquí para A y B según sea el deslizador. Y ahí automáticamente el GeoGebra reconoce que es una función por la forma que yo la escribo nomás. Exactamente. Ya. Cuando usted escribe una función cuadrática o cúbica, el GeoGebra lo reconoce todo, ¿ya? Es una herramienta, la verdad, para mí, súper potente en lo que es la visualización gráfica, tanto la visualización algebraica, porque vamos a ir mirando, por ejemplo, acá, usted le puede decir a los estudiantes, bueno, mueva el deslizador, que podemos ver que es el mismo valor que aparece aquí, el menos 3.3 con el A menos 3.3, y podemos ir viendo cómo va a ir cambiando la pendiente de esta recta a medida que el deslizador va tomando diferentes valores. O sea, Claro. si mi pendiente es negativa, ya la recta se inclina hacia este lado, y si la pendiente es positiva, la recta se inclina hacia el otro lado. También tenemos que si la pendiente es igual a 0, tenemos una recta constante, que pasa por, en este caso, bueno, normalmente los libros le ponen n, mx más n, ¿cierto? Entonces usted igual puede usar esas letras. La misma nomenclatura, no hay problema. Claro, si tiene un contrato, digamos, ya con su estudiante en ese sentido, para usar las mismas letras y haya una coordinación al respecto, mejor le pone N, para que ellos lo asocien con el corte aquí El eje Y. claro, de la recta con el eje Y. Y también digamos que podemos visualizar acá ese corte, el N, cómo va cambiando conforme tome los valores el n, bueno, en este caso le llamamos b, ¿ya? Y ahí va cambiando también en la vista algebraica. Y bueno, lo mismo, si cambiamos el valor de a, también podemos ir viendo dónde va cortando esa recta al eje Y. ¿Ya? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, un trabajo que yo les presento a los estudiantes, describe con tus palabras todas las características que observas de lo que ocurre con la gráfica G cuando usas el deslizador A. Entonces, exactamente, claro, lo que yo acabo de hablar, lo que hemos visto, por ejemplo, ellos pueden ir escribiéndolo, ¿ya? Que saquen sus conclusiones. La idea es que, digamos, promover un poquito también esto de el analizar qué pasa con diferentes variables, ¿ya? Cuando yo aquí manipulo el deslizador, ¿qué pasa con la pendiente de esta recta? Si los valores están aquí positivos, el estudiante puede decirme, bueno, cuando es negativo cambia el sentido, ¿ya?, de esta recta, cuando es negativo, positivo, ¿cierto? Y hago la misma pregunta luego acá, describe con tus palabras todas las características, claro, todas las características que observas de lo que ocurre con la gráfica G cuando usas el deslizador B, ¿ya? Entonces, bueno. Otro que me pareció atractivo, que tiene ahí un botón de play que hace correr solo el deslizador. Justamente. Y también usted puede dejar el rastro. El rastro, cuando usted utiliza esto, ya, aquí, bueno, en propiedades, que yo siempre uso mi GeoGebra porque también lo puede descargar usted a su computadora. Sí. Y es gratis, ¿ya? Aquí encontré el dejar rastro, deja como un mapa. Claro.
Bueno, en este aquí online no lo encuentro, pero usted también puede, justamente como usted dice, dejar rastro y después darle play. Claro. Y ahí, por ejemplo, en este caso, cuando, no sé, por ejemplo, si hiciéramos esto, y usted le da play acá, le va dejando todas las paralelas. Entonces, como súper bonito, ¿ya? Lo que se va ahí visualmente observando. Sí, ahí encontré la herramienta y me deja marcado. Está bueno porque más encima, cuando vuelve a pasar, va cambiando la tonalidad del color. Sí, Me gusta, sí, está bueno. sí. Y bueno, justamente la idea es que, claro, estos objetos que nosotros son abstractos, son complejos, aquí se da un movimiento. O sea, ya la visualización es distinta. Algo pasa, digamos, a nivel cognitivo, que uno cuando observa justamente este trabajo, al mismo tiempo el trabajo algebraico con el trabajo gráfico, se va dando algo, digamos, bueno, no sé si a usted le pasó como, porque, claro, es diferente porque usted ya conoce los conceptos, las nociones, pero una persona también que está aprendiendo esto, va dando un cierto sentido. Cada una hace más sentido a los chiquillos de pasar esto, sobre todo el álgebra, que primero de abstraerse de usar números y ocupar letras, y donde uno le dice, bueno, pero Letras, esta letra puede tomar cualquier valor, pero ¿cuál? Pues, bueno, y al mostrarlo aquí con la gráfica le hace más sentido, como dices tú, y de encontrar de claro, si la letra, si nosotros usamos un número mayor a cero, va a pasar esto con la pendiente, si es menor a cero va a pasar lo otro, porque uno trata de hacerlo en la pizarra o con las manos, alguna forma más didáctica, pero sí, se pierde, me parece una herramienta bastante útil, está bueno. claro. Y ahí usted justamente acaba de decir algo que voy a rescatar. Usted dijo una frase, uno trata de hacer algo con las manos como de forma didáctica. Y justamente uno en su desesperación, yo creo también como profesor, como tratar de decir, ¿cómo le digo que esto es así? Y uno, claro, justamente trata de usar las manos como y así, y hace así, la recta y que corta acá y no sé qué. Yo uso mucho las manos cuando estoy haciendo clases, pero es también porque como que me desespero. Es como, es que quiero que puedan ustedes ver lo que yo estoy viendo acá en mi cabeza. Y esto es justamente lo que me ha dado como una representación de los objetos que yo tengo en mi mente cuando yo pienso en una recta, cuando yo pienso en una función cuadrática, cuando pienso en una función cúbica y cuando pienso también en varias variables, con la visualización 3D, de poder decirle a los estudiantes, esto es lo que yo estoy viendo y esto A es lo esto que me quiero que refiero. vean. Claro. Entonces, bueno, como usted decía hace un rato, también acá tenemos otro tipo de función, es una función cuadrática. Entonces, bueno, aquí tenemos ya estos tres parámetros diferentes, A, B y C. Tenemos un tercer deslizador, ¿ya? Esta es una de las formas que tiene la función cuadrática. Entonces, la vamos a ingresar también aquí y tenemos que llamar a otro deslizador, el C, de la misma forma, ya como lo hicimos antes. Y también voy a cambiar su intervalo para seguir, digamos, como... y un incremento también de 0,1 para que concuerde con lo anterior. Entonces, acá en la entrada, entonces escribimos h de x igual a x cuadrado
más bx. Todo esto también se hace con el teclado. Claro. Más bx, ya, más c. Y acá, bueno, h. Sí, se llama h. Voilà. Y fíjese, mire como el a, yo lo tengo acá, en a igual a 0, desaparece esta parte cuadrática. Y Sí. me arroja me arroja la recta justamente, porque bueno, en este caso, para que sea una cuadrática, el a tiene que ser distinto de 0, porque si no se transforma en esta recta. Entonces aquí ya aparece la parábola. Cuando el a es distinto de 0, voy a sacar la recta, ¿ya? Para que solamente visualicemos la parábola. Entonces, acá, bueno, podemos observar que si el a es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos también el c. Si el a es positivo, ¿ya? La parábola es cóncava hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ya? Y si el C es fijo, que aquí el C me da el corte con el eje Y aquí en 1, pero si yo lo muevo, me va dando diferentes cortes también con el Se eje desplaza Y. con el eje, claro. Y el otro. Claro, y aquí como va cambiando, digamos, también con respecto a B, en los cuadrantes. ¿Ya? Entonces acá, bueno, yo le pongo también a los estudiantes trabajo gráfico. Describe con tus palabras todas las características que observas de lo que ocurre con la gráfica h de x cuando usas el deslizador A. O sea, el mismo trabajo que uno hace con la función lineal, puede también decirles al estudiante que al manipular y como usted dice ahí también lo podemos dejar como video, como darle play, y que vaya viendo cómo va cambiando ya esa función cuadrática con respecto a los distintos valores de A. Y Ahí cómo, como en esa función de play, se me ocurre, por ejemplo, identificar en qué parte de la curva cambia de forma o se vuelve hacia abajo. Y ahí claro, van a estar jugando, entre comillas, y van a estar, jugando. Y van claro, a, o sea, sí, ahí, jugando, esa es la idea. Que, digamos, se pierda este tanto miedo que se le tiene a estos objetos que son abstractos. Y tratemos de hacerlo más amigables, como, claro, justamente este juego que usted dice, o sea, este juego como entre comillas, pero que estamos aprendiendo, o sea, y acá, si el A es igual a 0, justamente ahí ocurre ese cambio en la concavidad de la parábola. Ahí pasamos de cóncava hacia abajo, ahí a cóncava hacia arriba. Y justamente en 0, porque claro, ahí se nos vuelve una función lineal. Entonces aquí los estudiantes pueden ir observando esto, lo que está pasando, digamos, de forma algebraica. ¿Ya? Esto es una vista que tiene el GeoGebra, pero también a mí me gusta, por ejemplo, la vista del cálculo simbólico CAS, aquí al lado la voy a poner, porque da como otra escritura a esa forma algebraica. Si yo pongo el h de x y le doy enter, me aparece me da aquí, en este caso, los valores así, digamos, fracción, y acá uno puede poner la aproximación. Entonces me aparece de esta forma. me salen los valores que están en estos momentos cada Claro, o sea, bueno, es lo parámetro. mismo que acá, pero Pero digamos que, no sé, como me gusta un poco también, porque así el estudiante como que no mira todas estas cosas que hemos puesto por el momento y se focaliza solamente en el comportamiento de la función. Una cosa personal, pero no, pues funciona también. claro, también ahí usted puede ir viendo qué pasa con el valor de A, justo aquí al lado, cuando yo estoy moviendo el deslizador. ¿Ya? Que es otra vista que es buena, porque esta vista justamente también
me permite luego, cuando yo trabajo, por ejemplo, con el polinomio de Taylor, me gusta que los estudiantes vayan viendo el comportamiento local de la función con el polinomio de Taylor, y lo hago ese trabajo con la función en una variable y luego con la función en dos variables. Y lo utilizamos para el estudio de la optimización. Entonces, un trabajo bonito ahí. Acá, bueno, también, esto es como digamos, el ejemplo que yo quisiera mostrar de cómo se le puede a los estudiantes preguntar, hacer ciertas preguntas para que ellos vayan manipulando los deslizadores. Entonces, como a lo mejor darle ideas también a usted, y por eso puse la situación de aprendizaje. O sea, ¿qué usted podría preguntar a los estudiantes para que ellos vayan sacando conclusiones a partir de lo que van observando? O sea, aquí describe con tus palabras lo que pasa con A, lo que pasa con B, lo que pasa con C. Bueno, ahora también sabemos que la función cuadrática la podemos escribir también de esta forma. Una constante por x menos a al cuadrado más una constante si nosotros hacemos aquí la completación de cuadrado. De esta forma, ¿cierto? Para llegar a una forma que los libros le llaman general, principal, ¿ya? Entonces, bueno, si hacemos justamente con los estudiantes ese trabajo algebraico, de esta forma, lo voy a hacer acá ahora. Voy a dar un poco de espacio y voy a usar lápiz. Bien. Entonces, como nosotros teníamos la función h de x igual a x cuadrado, ¿cierto? Se presentaba de esta forma, la función. Si uno le pide al estudiante que la escriba de esta forma, entonces podemos también aquí hacer un trabajo de completación de cuadrado que nos ayuda bastante en algunas cosas del álgebra, porque claro, si bien la visualización es importante, sabemos que el álgebra nos optimiza también bastante el trabajo matemático. O sea, si no es como tampoco decir, no, o sea, dejemos de lado el álgebra, ¿no? Porque nos ayuda mucho, o sea, lo utilizamos bastante. La idea es, como señala Duval, que para comprender, él dice, porque él es un psicólogo de formación y después estudió matemáticas, entonces él dice que para comprender matemáticas se necesita al menos mínimo 2 registros de representación que estén en juego cuando uno enseña matemáticas. Entonces, claro, o sea, los registros más potentes que uno ve son el algebraico y el gráfico. Entonces, acá, si uno completa cuadrados, aquí en esta partecita, para poder llegar a esto de acá, ¿cierto? Aquí tendríamos que poner X para que nos dé, y acá, bueno, partirlo en A, y también 2 por A, ¿cierto? Porque es 2 por el primero y por el segundo, y el B, que aparece acá, ¿cierto? Y le vamos a restar o sumar ese cero conveniente porque estamos aquí escribiendo algo que no es parte de eso. Bueno, aquí hay que poner el más c, ¿cierto? Y tendríamos que restarle, en este caso, claro, el b cuadrado, ¿cierto? Que es el tercer término. Y quedaría todo esto al cuadrado, pero hay que simplificarlo por este a, entonces nos quedaría partido en 4a. ¿Sí? Si tenemos alguna duda me dice. ¿Ya? Entonces, bueno, acá, claro, si usted lo comprobamos, este es el primero al cuadrado, 2 por el primero y por el segundo,
Aquí me quedaría BAX, pero después cuando lo multiplico por A me queda solamente BX. Y este sería todo este término al cuadrado. Y si lo multiplico por A, me queda solo una. Entonces, ahí. Y a 4 y B cuadrado, ya, sí. Bueno, luego entonces, cuando nosotros tenemos esta forma, bueno, aquí también podríamos sumar esto de acá, y lo podríamos escribir de la forma A, X, y para todo esto lo estoy haciendo también con el objetivo de que quiero inducir hacia esta forma para que vamos a analizar el discriminante. Indiscriminante, claro. Sí. Entonces, para allá voy. Y acá, bueno, tenemos entonces menos 4a, ¿cierto? Y aquí si sumamos nos quedaría b cuadrado No, menos 4c. menos 4ac. Entonces, ya me voy aproximando a ese b cuadrado menos 4ac. Falta el c. Gracias, el c. Voy a borrar aquí con la goma. ¿Y eso lo estás haciendo con el mouse? Con una tableta. Ah, perfecto. Dice, ¿qué nivel de...? Claro, no, la compré por Mercado Libre, mire esta. Sí, sí, he visto Es de la varios colegas. Wacom, es súper buena, porque sí me ayuda bastante en esto. Es como mi lápiz de la Al pizarra, final. justamente. Bueno, acá voy a borrar esto, no, este borrador, para poner el C, ya. Entonces 4a por C. Ya. Bueno, acá, si nosotros analizamos la solución de esta ecuación, es decir, si resolvemos aquí esta ecuación como ecuación, para justamente analizar el discriminante, nos quedaría, ya voy a bajar aquí para poner espacio, para que se vea eso. Y luego entonces, bueno, si todo esto nosotros lo igualamos a 0, nos quedaría A, ¿cierto? Igual, bueno, este está negativo, va a pasar todo esto positivo. Claro. Menos 4AC. Todo esto partido en 4A. Y me faltó el paréntesis, todo ese paréntesis. Sí. Ahí no va. Vale. Siempre me pasa esto con los estudiantes. Me dice, pero profe, todo lo demás. Desapareció. Claro. Entonces acá ya está todo esto, ¿cierto? Si lo miro como ecuación, para poder analizar las soluciones de esa ecuación cuadrática. Y luego, entonces, el A que está multiplicando, sabemos qué pasa dividiendo, porque multiplicamos por su inverso multiplicativo en ambos lados de la igualdad, y nos va a quedar aquí esto, ¿cierto? Al cuadrado, bueno, este es A, quedó medio feo aquí, y esto va a ser igual a B cuadrado menos 4AC, ¿cierto? Menos, 4. perdón, más, porque pasó hacia el otro lado positivo. 4AC. 4 Se elimina la... A cuadrado, ¿cierto? Ah, verdad. Sí, porque está multiplicando. Claro, cierto. Ya. Entonces, luego, si aplicamos la raíz cuadrada para poder sacar este cuadrado de acá, tenemos que x más b partido 2a va a ser igual a más menos todo esto, ¿cierto? Las dos posibilidades, sí. B cuadrado, bueno, la raíz cuadrada de todo esto, ¿cierto? Porque estoy aplicando la raíz cuadrada.
Pero acá, si usted se fija, el 4a cuadrado lo puede escribir, lo puede sacar de la raíz, por propiedad le queda 2a, No. ¿sí? Y luego, entonces aquí despejando x, me quedaría igual más menos la raíz cuadrada, ¿cierto? De b cuadrado menos 4ac partido 2a, ¿ya? Y menos b partido 2a, ¿cierto? Y esto es lo mismo que decir menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, ¿ya? Y todo esto partido en 2a. Todo esto. Entonces acá justamente llegamos a esa fórmula que se utiliza bastante para poder El encontrar, cálculo de claro, ecuaciones cuadradas. para encontrar las soluciones, ¿cierto? Porque en caso de que se pueda factorizar ese polinomio al cuadrado, no hay problema. Pero cuando son soluciones que no son exactas, recurrimos a esta fórmula que nos ayuda muchísimo, ¿cierto? Claro, y Entonces, muchas veces los estudiantes dicen, profe, ¿por qué esa fórmula es así? ¿Y de dónde viene esta acá? Bueno, descúbralo usted mismo, hagamos en conjunto el trabajo algebraico para... Ah, y ahí claro. le empiezan a cuadrar las cosas un poco más. Entonces, justamente es que ahora lo que vamos a hacer acá, vamos a visualizar esto que, bueno, que uno le pidió al estudiante, ¿cierto? Que hiciera esta forma, que lo escribiera de esta forma, este H que se presentaba así. Entonces, vamos a escribir esto en el GeoGebra y vamos a ver qué pasa con diferentes valores, ¿ya? Esta cosa que aparece aquí. ¿Ya? Esto... ¿Igualada a 0? no, como función, como Como h función de nueva. x, claro, porque si le igualamos a 0 me va a dar solamente los cortes. Claro. Entonces acá, bueno, aquí le llamo, lo que sí en el GeoGebra, por ejemplo, no se me fue el, ya acá. Esto lo voy a achicar como lo tenía antes. En el GeoGebra, si usted usó ya, por ejemplo, la F, la G, después tiene que usar otra letra, Claro. porque si no te la va a reemplazar, ¿ya? Entonces, acá, bueno, pongámosle, no sé, por ejemplo, un H1, para ponerle otro nombre. H1 de X va a ser igual entonces a paréntesis, X más B partido en 2A, todo esto está al cuadrado, menos, aquí está B cuadrado, menos 4AC, ¿sí? Si no me equivoco, sí. Menos 4AC, y todo esto está partido en, ¿qué hice? Ahí todo esto está partido en 4A. 4A. Ya, entonces H1 voy a dejar solamente, voy a sacar aquí H1 que lo bueno que también las pone con otro color. Se permite visualizaciones distintas. Claro, entonces, bueno, aquí igual usted le puede poner la entrada H1 para ver qué está pasando con esos valores. Ya, lo malo que me la escribe de esa forma, pero bueno,
no era la idea. Claro, es la misma, pero ya, vamos a eliminar esta fila. La idea es que los estudiantes lo puedan visualizar así. Quiero bajar esto. Aquí. Lo puedan justamente ya, ver de esta forma, su forma algebraica, y ver qué está pasando también ahora con esta forma aquí. B, ¿cierto? X más aquí B partido 2A. Ya, aquí hay un paréntesis. Entre B, a ver. Bueno, parece que lo toma así como, bueno, igual. Bueno, y que vayan observando finalmente, claro, o sea, está pasando con respecto a los valores de A, el mismo trabajo. Solamente que estaba escrita una de la forma general y otra principal. Claro. ¿Ya? Y también podemos, si nosotros escribimos aquí un valor para ese discriminante, por ejemplo, pongámosle K. K igual al discriminante que se llama B cuadrado menos 4 A Después por podemos 5. llamar solamente al... Claro, lo que uno puede hacer aquí también es, bueno, es que en mi GeoGebra que descargo de aquí en mi computadora, está un poquito diferente esas cosas, pero a lo que voy aquí, que usted puede ver cómo va cambiando el discriminante para diferentes, este es mi GeoGebra que yo lo tengo en Ah, mi ya. PC. Tiene el Pero tiro acá está la discriminantes. instrucción. Mire, acá yo igual le escribí. Acá. Claro. Aquí, en la hoja de trabajo, acá. En GeoGebra escribir K igual B cuadrado menos 4AC, luego como texto. Ujú. Así se escribe, para que aparezca ese delta ahí, en la parte Perfecto. del plano cartesiano. Uno escribe látex, slash, delta, para que escriba el triangulito, y llama a la K que escribió aquí, en esta parte. Ah, tienen que primero tener la calle. La K, claro, sobre aquí su bandeja de entrada calculada, Ujú. ¿ya? Y lo que uno hace acá es en texto, ¿ya? Aquí hay texto. Entonces aquí uno le aparece esta parte. Edita, entonces uno escribe slash, delta, y abajo, mire, si tiene que tener activada la fórmula látex, le aparece el triangulito cuando uno escribe la palabra delta. Ah, perfecto. Igual, y después aquí en objeto, uno busca, uno ya, o sea, él sabe que está el A, el B, el C, el F, todos los que uno ha creado, todos los deslizadores, pero yo quiero que aparezca el K. Ahí se le Que, asigna. claro, y ahí se asigna ese objeto. Se asigna, entonces, ok, y bueno, aquí lo escribe de nuevo, pero uno va observando, digamos, qué va pasando para diferentes valores de A con delta. Y también uno puede ir analizando, o sea, de forma, digamos, bueno, aquí yo lo había escrito. Le puse un J, el J era el B cuadrado, porque uno sabe, aquí uno le dice a los estudiantes que para que finalmente esta ecuación tenga solución, ¿qué No, tiene que pasar? tiene que ser positivo lo que está dentro de la raíz. Claro, y normalmente los textos como que lo usan como S delta, entonces como para ir en concordancia,
le llaman así como este delta, lo llaman AB cuadrado menos 4AC. Entonces uno les dice, si delta es positivo, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos dos soluciones. Dos soluciones reales y distintas. Acá. Claro, y ahí mismo los chiquillos moviendo el delta pueden darse cuenta Claro, de exacto. las diferentes alternativas que Si delta igual a 0, entonces una solución real porque x1 va a ser igual a x2. Y si el discriminante delta es menor a 0, no hay solución en los números, en el sistema de los números reales. ¿Ya? No tiene solución en R, porque la solución es compleja. Entonces, esto mismo que uno escribe así como la definición, ¿ya? La idea es que acá también los chiquillos vayan observando qué va pasando. Entonces, por ejemplo, yo a este J le llamé B cuadrado ya. y al I le llamé la otra parte, 4AC, porque finalmente el discriminante es B cuadrado menos 4AC, es decir, que B cuadrado tiene que ser mayor o igual para que haya solución, mayor o igual a 0, o sea, perdón, mayor o igual a 4AC, Sí. ¿cierto? Entonces uno puede ir observando justamente, bueno, B cuadrado tiene que ser mayor o igual a 4AC o mayor estricto para que hayan dos soluciones. Y por ejemplo, si mi A es A.6, C es A.95, 4A por C, claro, me estaría dando esto, 4A por C, 2.28, y el B cuadrado es 5.52, o sea, es mayor que 4AC. Por eso que ahí va a tener dos soluciones reales y distintas, o sea, está cortando aquí en dos puntos al eje X. Pero cuando no, por ejemplo, cuando está pasando esto, si el A vale 1.75, el C vale 0.95, estoy teniendo que 4A por C es 6.65 y el B cuadrado está siendo más pequeño. Entonces, en ese caso no se estaría cumpliendo que B cuadrado es mayor o igual o estricto a 4A por C. O sea, me estaría dando un K, un discriminante negativo. Ahí está el discriminante, Claro. que se ha ido por allá. Ya, este ya no... Y eso no genera soluciones. Y eso, en este caso, la parábola nunca va a cortar. Digamos, como aquí gráficamente uno puede visualizar que no vamos a tener solución en los números reales porque nunca va a ocurrir ya en este caso, en el sistema de los números reales, que haya una solución para una raíz cuadrada negativa. O sea, aquí por ende, así como que uno puede justificar también gráficamente que no encontremos soluciones si la estamos trabajando de forma algebraica. En la gráfica podemos observar que nunca va a cortar al eje X. Claro, permiten a los chiquillos darse cuenta de Dar que... sentido también, claro. Dar sentido. ¿Qué significa que no tenga solución, profe? ¿Cómo si llega uno y con la gráfica es más concreto? Claro. Y finalmente lo que significa que no tenga solución es que la parábola no está cortando aquí. Gráficamente no está pasando eso. ¿Cómo pasa en otros valores? Por ejemplo acá. ¿Ya? Y también, bueno, si el C también cambia. ¿Ya? Y bueno, luego, aquí si tiene duda al respecto, me dice nomás cualquier cosa, con confianza. Sí, de eso se trata esto. Bueno, después acá yo les puse una parte 3, ¿ya? Y
aquí aparece un polinomio que está, un polinomio al cubo, lo vamos a ingresar aquí en el GeoGebra ahora. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener? Un deslizador a... Voy a limpiar esto ya, porque para que trabajemos de cero. Ya. Voy a hacerla del rápido. A ver si me lo... Ya, bueno. Tienen que redefinir ahí la... Sí, Ah, no, porque no vamos a ocupar ABC, pues solamente estamos ya. ocupando el coeficiente ya dado. Vamos a usar el A, claro. Vamos a tener entonces aquí en GeoGebra, estas son las instrucciones a seguir. El objetivo que yo busco ahora con esta actividad es analizar y obtener una aproximación lineal a F en torno a un punto. ¿Ya? Entonces, una vez que los estudiantes, digamos que tienen, han comprendido lo que es la función lineal y, digamos, y su pendiente, cómo va cambiando, ya, en este caso, bueno, esta actividad son estudiantes universitarios, pero trabajo primero la función lineal y la derivada como una, como la pendiente de la recta tangente en el punto a la curva. Primero de forma así gráfica, ¿ya? Entonces, aquí luego vamos a escribir. Crea un deslizador, y aquí igual yo le pongo a los chiquillos, pues como tampoco están familiarizados con el GeoGebra, también lo pueden usar de ahí, con esa herramienta. Y después, bueno, les digo, puede poner A igual cualquier cosa nomás. Ah, claro. ¿Ya? Bueno, en un intervalo aquí le pongo como el que ellos quieran, intervalo nomás, y ahora con un incremento de 0.01 porque voy a hacer una aproximación local. Quiero encontrar valores bien chiquititos. ¿Ya? Entonces acá le voy a decir al deslizador que vaya en 0.001, ¿cierto? Sí. Ya, voilà. Entonces, ahora ya cerramos aquí. Entonces usted va a ver ahora que tenemos 2 decimales después de la coma, porque le estoy diciendo al deslizador que vaya en 0.01. ¿Ya? El incremento sea más chiquito. Claro, o sea, este decimal va a ser un poquito más pequeño, o sea, va a ir, digamos, en esa... Ahora entonces, f de x va a ser igual a f minúscula, f de x va a ser igual, y escribo la función que aparece ahí, 5 cuartos, 5 cuartos, x elevado a 3, este polinomio al cubo, ¿sí? Aquí, más 5 cuartos x más 15 medios. Tiene que eliminar esto entre mayúscula y minúscula, ¿cierto? Claro, sí. Y normal, y sigue como todo, digamos, lo que las letras en matemática, esta simbología, que también esa F minúscula cursiva, de por sí la usamos en matemática para decir función. Cuando usamos la F mayúscula, casi siempre es para la antiderivada.
Claro. en algunos textos aparece así, entonces como que el GeoGebra igual lo sigue como este lenguaje así más universal. Entre paréntesis, si no me equivoco, creado por un francés. ¿GeoGebra? Sí, si no me Los equivoco. franceses. O un gringo. Pero Bueno, chileno no es. creo que... No, pero... No, Chile también hace cosas... Tiene cosas interesantes en educación matemática. Bueno, y aquí le aparece la función cúbica, ¿ya? Bueno, con la función cuadrática, este polinomio, que tiene esta forma, ¿ya? Esta función. Y luego, bueno, ahora yo voy a crear un punto que se va a mover sobre esta curva. Voy a crear un punto que es de la forma A, f de A. Y en la entrada tenemos los puntos en GeoGebra son letras mayúsculas. Eso sí. Entonces, A, f de A. F de A. Voilà. Sí. Y acá, si usted mueve el deslizador, mire cómo va, El punto avanzando por la curva. claro, va deslizándose por esta curva y usted va obteniendo a la misma vez la imagen para diferentes valores de X, que va tomando X. ¿Ya? Por ejemplo, ahí mire, cuando pasa por el 0, Claro. bueno, que me cuesta aquí porque como está tan pequeño, si A igual 0, bueno, no es 0 ahí, era acá. Si X igual 0, aquí es como 2 más o menos, corta por ahí, por el 2, aquí parece como visualmente por el 3, algo así. Entonces aquí, bueno, la imagen de 0 debiera 7,5. ser eso, 15 medios. 7,5. Claro, uno aquí cuando tiene estos deslizadores tan pequeños, usa la flechita del teclado para ir moviendo. Más preciso. Sí, para que sea más preciso. Porque el mouse, como que cuesta. Entonces acá ve que va cambiando 1 y ahí llega a 0. Y sería el 7.5 que es el 15 medios. Entonces ahí uno también va haciendo esta asociación de imagen preimagen con el punto. ¿Ya? Cada punto, digamos que finalmente como lugar geométrico, esta curva es un conjunto infinito de puntos, que sería aquí los que uno va obteniendo, dada esta función. Ahora, con la herramienta tangente, elige un punto, el punto A y la función f y traza la recta tangente G a la curva. Entonces, el GeoGebra tiene la opción de trazar una recta tangente acá. Y tengo que seleccionar lo que quiero que sea tangente al punto y a la curva. Y me la traza. Así, tas. Y me da además su forma algebraica. Me da la forma algebraica de esa recta y me dice, bueno, esta se llama la tangente que está asociando a ese punto y a esa función. Entonces, acá es cuando viene también un trabajo gráfico, porque yo les pregunto a los estudiantes, usando el deslizador, haz zoom a la función en el punto A. Entonces, ¿qué está pasando gráficamente con la recta y la curva en ese punto? Entonces, esta es una herramienta súper potente que yo uso del GeoGebra, que es aquí. El zoom. Ah, perfecto. Me permite tener una visualización en torno a una vecindad de un punto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Gráficamente,
uno le pregunta a los estudiantes, entonces ellos me pueden decir, bueno, lo que yo puedo observar ahí es que en torno a esta vecindad es como que la curva F y la recta tangente en torno a una vecindad muy pequeña son como casi la misma recta. Entonces, ahí uno puede trabajar el polinomio de Taylor de orden 1, ya con esa parte despreciable que tiene el polinomio de Taylor, porque el polinomio de Taylor es para estudios locales en torno a una función. Entonces ahí uno puede observar, ¿ya? Porque además yo le puedo decir aquí al GeoGebra con la vista, aquí, la vista cálculo simbólico CAS, que me calcule la derivada de la función en ese punto. Me la calcule en general o que me la calcule, digamos, como el valor. O sea, si yo le quiero decir al estudiante, observe qué está pasando con este objeto matemático f de A', entonces acá, bueno, esto ya me lo hizo 2 veces, ya. Y esto lo vamos a hacer así. Entonces ellos pueden observar que acá este valor Es corresponde la al misma mismo. la pendiente de la tangente. Claro. Y aquí tengo el significado de la derivada como pendiente. Pendiente del punto Claro. de la tangente. ¿No? Entonces, si uno mueve el deslizador, bueno, aquí me voy a sacar un poco de zoom para que se vea la función. Si uno aquí usa el deslizador para diferentes valores de A, puede ir observando cómo este valor de A, al cambiar aquí, ¿ya? Me va cambiando, digamos, la pendiente. Menos 4.87, ¿ya? Y si aquí tengo positivo, mi A, perdón, mi valor aquí de la pendiente, el M, que sería la derivada de esa función, ya tenemos la recta tangente con esta inclinación, cuando la pendiente es positiva. ¿Ya? Y podemos hacer ese trabajo y ver también qué va pasando en estos cambios de la curva. ¿Cómo se Significa cuando la transforma? curva está en Claro, su ¿cómo máximo se va esplendor. ahí comportando esto? Cuando yo voy por un lado de la curva, la recta va así y acá pasa algo justo en ese punto. Justo en ese punto, aquí hay un cambio. Entonces, bueno, si aquí uno utiliza esto, este deslizador, Se puede posicionar justo cuando la pendiente es cero. claro. Y justo ahí en el igual 7.58, y bueno, desaparece porque la derivada es cero. Desaparece el término x y me queda una función constante. Y justamente cuando uno estudia los máximos y los mínimos, estudia el signo de la derivada. Entonces, me sirve completamente para dar una justificación matemática. O sea, cuando el signo de la derivada, ya por el lado, en este caso, estoy mirando aquí, en este entorno a este punto. Si la derivada es positiva, por un lado, o sea, va así, y luego negativa, entonces tengo un máximo. Cuando uno estudia la primera derivada para el estudio de la optimización, porque vamos ahora a observar, me queda un poquito de tiempo, voy a observar, también existe el estudio de la segunda derivada cuando uno estudia los máximos y los mínimos, ¿cierto? Claro. Y uno dice, si la segunda derivada es menor a 0, tengo un máximo. Y si es mayor a 0, tengo un mínimo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la justificación de eso? ¿Ya?
Entonces, acá, bueno, como veo que me queda poco tiempo, quisiera ir aquí a la última parte de esta actividad. Y si nosotros ingresamos aquí una función ahora con la parte, agregándole esta parte cuadrática, o sea, llamando a la función lineal más una parte cuadrática, claro, el trabajo que yo también le hago a los estudiantes es poner aquí un b, y que ellos se den cuenta qué pasa con ese valor de b cuando yo lo manipulo. Es decir, quisiera que ellos pudiesen observar esto. Entonces, si uno aquí en la entrada, tengo otro deslizador, el B, así que lo voy a escribir ahí. Y voy a llamar a H. Bueno, voy a escribir H y voy a llamar G, que sería mi parte lineal, más ahora la parte cuadrática, X menos A al cuadrado. Y todo esto está completamente ligado también con lo que se estudió antes, con la función cuadrática. Entonces, miren lo que pasa. Para cualquier valor de b, voy aquí a poner el deslizador, ya aquí apareció. Mire. ¿Qué pasa cuando yo acá manipulo ese b? Se va anchando o angostando la curva, la parábola, Claro, y también cuando pasa y se negativa. va como, digamos, escribiendo, o sea, yo puedo, digamos, cada vez que manipulo esto, como acercándome a la forma de esa curva. Si yo lo Claro. estudio localmente, Llegué a puedo la hacer, conclusión de que claro, puedo hacer una aproximación local, aún mejor con el zoom, porque el GeoGebra tiene esta herramienta súper importante que se rescatan los deslizadores y el zoom que me permite ver, digamos, de forma local. Entonces acá, bueno, le voy a dar más, un intervalo más grande al deslizador B, de 10 a 10, por ejemplo. 0.001. ahí el genérico incrementando de uno en uno, ¿cierto? Si uno no ¿Cuál? escribe, si uno no pone nada en el incremento del deslizador, va aumentando en uno nomás. Exacto, Ya. Hay que ser, por eso. justamente. Sí. Entonces acá, bueno, le agrandé un poco esto y usted puede observar que conforme yo manipulo esto, se va haciendo, se va como acomodando un poquito mejor ahí, localmente. La función f con esta función cuadrática, que sería justamente el polinomio de Taylor de orden 2, porque ese polinomio me ayuda a estudiar localmente la función. Y localmente, ya, mis derivadas parciales, perdón, que estoy con el curso en varias variables, las derivadas en una variable coinciden localmente. Por eso está pasando esto. Entonces acá, si cuando yo les digo, observen lo que pasa con la segunda derivada parcial de A, ¿ya? Y aquí, bueno, ellos me pueden decir, no es lo mismo, o sea, no es, ¿cómo se Se llama? parecen El harto, mismo pero valor. claro. Este es menos 4.5 y este es menos Vale. 9.02. Entonces, bueno, yo hago ahí, finalmente trato de encaminar eso hacia diferentes valores que me hagan diferentes aproximaciones
a la curva. Por ejemplo, no sé si separan en este punto, por ejemplo, un poco más así. ¿Cómo tendría que ser también aquí el valor de B localmente para que esa función H ya tome la misma forma de F? Entonces aquí, bueno, manipulando esto, y esto es genial, porque como, o sea, es como observar esto, cómo la curva se va deformando, o sea, yo lo encuentro, pero espectacular. Llega ahí a... Porque esto es todo lo que nosotros estudiamos de forma teórica, súper algebraica. Entonces ahora como poder jugar con esto, con estas cosas, oh, yo lo encuentro muy, muy genial. Entonces acá, por ejemplo, una buena aproximación es B.35 más o menos, B.33, ¿y qué va pasando con aquí este valor de f de a? La segunda derivada es 6.5. Más positivo. Claro, ambos son positivos y más o menos la idea es cuando ya yo les pregunto por varios valores y que que llenen esta tabla que aparece acá. Bueno, aquí ya puse 3 valores que me digan qué está pasando con estos valores, con la segunda derivada y con el valor de b. Y es más o menos ya, el b sería como la mitad. La mitad de la segunda Claro, derivada. es como la mitad. Y eso es justamente la forma del polinomio de Taylor, porque es f segunda partido en 2 factorial. Y después, bueno, va hacia el infinito. F3 partido en 3 factorial, F4 partido en 4 factorial, y así, bla, bla, bla. Pero no, basta en este caso con una aproximación de orden 1 y 2 para sacar ese tipo de conclusiones. Por ejemplo, que la derivada tiene que ser igual a 0 en el punto máximo o mínimo. Con la ¿Ya? tangente, claro. Claro, porque ahí la tangente es nula, digamos, y se forma la recta, que es paralela al eje X, y basta también estudiar esa función cuadrática, que sería la función cuadrática que estudiamos también en la escuela. Entonces, bueno, aquí yo les pido a ellos que interpreten ese fenómeno y lo escriban con palabras, qué está pasando, y aquí también un trabajo gráfico. En los puntos especiales le llamo yo porque la idea es que observen diferentes puntos, no solo los puntos máximos o mínimos, sino también los puntos de inflexión. ¿Ya? También pueden ser estudiados cuando uno aquí va manipulando. Aquí esta recta. Y bueno, ya cuando ellos saben que este valor de B es la mitad, entonces yo aquí les digo, bueno, entonces ahora grafique f de a sobre 2, porque era la mitad, por x menos a al cuadrado. Y mire lo que pasa. Cómo se transforma cuando usted va manipulando esto. Miren el punto mínimo. Calza. Calza localmente la misma forma. Por eso que si aquí en este caso este valor es positivo, es porque la parábola ya es de esta forma, es cóncava hacia arriba, Claro. y es un mínimo. Y si el valor es negativo, ya, de la parábola, entonces, Un máximo. claro, y usted puede también aquí observar h de x, entonces justamente es lo que se estudia con la función cuadrática. Si el a es negativo, ya tenemos aquí esta forma. Bueno, es como cara triste de la parábola. ¿Ya?
¿Y qué pasa si el A es positivo? Entonces tenemos esta forma. ¿Ves? El A positivo. Tenemos algo de este estilo. Y ahí vamos observando, digamos, qué va pasando con todos estos objetos matemáticos. Y claro, la idea justamente hacia lo que yo voy con los estudiantes es ese trabajo de interpretar esta forma que nosotros escribimos antes. Porque si usted analiza esto, acá, ¿ya? Finalmente se basa en el estudio del discriminante y del A. Porque si su discriminante es positivo y su A positivo, usted siempre va a tener una parábola así. Si su discriminante es positivo y su A negativo, usted siempre va a tener una parábola de esta forma. Entonces ahí es donde se estudia la segunda derivada, digamos que de los máximos y los mínimos, y de ahí que sale ese criterio. Se puede justificar matemáticamente y no tanto abusar del algoritmo, sin dar sentido a estos objetos matemáticos que este trabajo, claro, enriquecedor. Uno de repente se da lo fácil y dice, no, una fórmula aquí, una fórmula. Una fórmula, sí, sí. Uno, claro, uno lo sabe porque, pucha, pasó por eso. En su momento también lo estudió y todo. Pero hay que, claro, uno como profe trata de ver estas formas de poder que el estudiante finalmente visualice esto que yo estoy también observando, que no es fácil. O sea, esto no es fácil para ningún profesor. Aparte que, o sea, cuando yo salí de la universidad, me imagino al igual que todo, yo enseñaba como me enseñaron. Entonces, uno replica ese modelo. Y claro, o sea, tratar en la búsqueda, digamos, de poder comprender esto de la enseñanza de la matemática, que es realmente todo un tema, o sea, yo lo sé, es que seguí mis estudios y bueno, logré, digamos, trabajar con el GeoGebra y potenciar un poquito más esto que es una herramienta que es gratis, que está ahí en línea y nos sirve bastante para observar estos elementos que son tanto algebraicos como gráficos, ver al mismo tiempo qué pasa con ellos en ese estudio en paralelo. Y, por ejemplo, cuando yo también le digo a los estudiantes, si usted no sabe manipular el GeoGebra, le doy la actividad. Uno también puede hacer esto. Así, este es un quiz que yo le hice a los estudiantes. Yo les digo acá, y se lo escribo en amarillo, para realizar el siguiente estudio, bien que usted puede ejecutar todas las acciones en GeoGebra, como se indican en las instrucciones, pero en caso de que lo requiera, puede entrar al siguiente link, en el cual las instrucciones con GeoGebra ya se encuentran realizadas, porque perfecto. finalmente lo que yo quiero es que él manipule esos deslizadores y me dé un análisis sobre estos objetos de forma, digamos, visual. Entonces, ellos pueden hacer clic acá, ellos pueden hacer clic ahí, y esa actividad que estaba le aparece. De ahí que solamente se dedican a mover los indicadores. Solamente se dedican a mover, a hacer zoom, a las instrucciones que yo les pongo ahí en la actividad. O sea, no hay justificación. No hay excusa, claro. No. Que la dificultad del uso del programa no sea una excusa, sino que... Porque justamente como ahora yo en presencial una vez hice un taller y claro,
si estamos en el laboratorio con computador, yo puedo ir abordando ese tipo de dificultades. O, no, se equivocó aquí al escribir la función, por eso no le aparece Claro. bien, etcétera. Pero ahora como estamos a distancia, uno puede mandarle el link y no es necesario que ellos tengan hecha una cuenta, esto aparece así, pum, tal cual. Entonces ellos simplemente manipulan esto y me van respondiendo a lo que yo les estoy aquí pidiendo. Igual acá, o sea, también en esta parte, como la función cambiaba a la segunda derivada partida en 2, le pongo para responder la letra G, trabajo gráfico, el link es el siguiente. Pum. Lo pincha y Automáticamente. le aparece a los chiquillos, listo. Le aparece, digamos, eso que yo quiero que ellos vayan observando. ¿Y cómo yo les mando el link? Bueno, en mi cuenta, cuando yo escribo esto, ya, Es necesario tener la cuenta para que vaya quedando guardado. claro, pero a usted le va quedando cuadrado, le va quedando guardado en su cuenta, entonces usted le pone acá guardar Perfecto. y el GeoGebra le va a decir acá que le ponga un nombre. Se quedó pegada esta cuestión. A ver. Le da la oportunidad de guardarlo. A ver aquí. Está pegado. Claro, aquí a usted le pide que ponga un nombre a esta tarea. Entonces yo le pongo parte 1, quiz 2. Y le pone acá copiar. Copiar link. Y ese es el que uno copia y lo pega. Y se lo manda ahí en el Word. Entonces ellos simplemente entran. Cliquean y abren. Claro, entonces ahí ellos después van respondiendo estas preguntas que son con respecto a la visualización, ¿ya? Y también ahí van comparando con su forma algebraica. Bueno, aquí no sé, la verdad... Sí, pero y tú tenés la oportunidad de guardarlo y compartirlo. Que no sea una limitante el uso de la plataforma, sino que está bueno para que Claro, vayan asociando los distintos valores que pueden tomar los parámetros para hacer las conclusiones. Claro, porque exacto. eso me empezó, cuando empezamos a ver esto, pucha, van a ver la dificultad de generar el uso de la herramienta, pero bueno, es bien didáctica y bien, ¿cómo se llama esto?, intuitiva, pero siempre voy a ver la excusa, profe, no sé hacerlo. Sí, Entonces, como está esto por... exactamente. Pucha, parece que se quedó sin internet el profesor. Sí, parece que se le fue la señal solo a René. Sí, Seguro nos escucha, pero no nos puede hablar. sí. Sí. Bueno, pero al menos me quedan 4 minutos y gracias a Dios que pude, que al menos él le pudo estar en todo en toda la actividad. Sí, René nos acompañó y activamente también estuvo conectada Sí. Yochui, después Hilda. Hilda nos decía que tenía algunos inconvenientes con el micrófono, pero de igual forma les comento que quedó grabada la sesión para que ustedes la puedan seguir también y va a quedar alojada dentro de nuestra carpeta de OneDrive, así Ya. que la pueden descargar Sí, cuando y ustedes también deseen. decirles, perdón Eduardo, que ahí estaba en la presentación, está el correo, mi correo, entonces cualquier duda que tengan, ahí, o sea, no sé, lo que requieran, me pueden escribir y podemos resolver dudas ya de lo que sea, o alguna inquietud, comentario, etcétera, lo que sea, ya. Y bueno, ojalá que puedan volver a ver
la grabación y si se presentan, claro, justamente dudas, hay ningún problema, me escriben nomás. Ya, gracias. Yo entré después porque tuve unas dificultades. Yo soy profesora de matemática, no sé si, Eduardo me conoce. Yo trabajé con esto hace años, ¿ya? No en la escuela donde estoy ahora, hace muchos años atrás. Así que ahí estuve recordando algunas cosas de esto. Así que cualquier cosa, Genial. como sí, hace varios años yo lo vi, ¿ya? En otra escuela. Así que ahora me recordé y ahí te puedo cualquier cosa consultar, ¿no? Sí, sí, ningún problema, con gusto. Mira, Y bueno, gracias a los profesores por haber estado aquí en esta capacitación. Espero haber aportado. René se había caído. Ahí está había René. caído a mí. Como te dije, estaba pasándome datos desde el teléfono y Sí, estaba configurado que a una cantidad de megas se cortara. Y se cayó todo. ah, Ahí tuve que ponerle no. Pero estoy escuchando que tiene la despedida. Buenísimo. sí, estaba agradeciendo por haber estado ahí, por escucharme. Y también dije que si cualquier cosa, duda, comentario, lo que sea, está mi correo en la presentación que les mandó Eduardo y con gusto, si puedo ayudar, voy a ayudar. Así que también está la grabación, como dijo Eduardo, que la va a subir en la carpeta. Así que, bueno, eso, si alguna comentario, si duda, lo que sea, ya. Y eso, agradecer por el tiempo. Sé que No, tienen poco tiempo. gracias a ti, de verdad. Una herramienta súper. Yo la había escuchado nomás, otros colegas, compañeros la habían ocupado, pero nunca me había metido en verdad. Conocí algunos otros tipos de herramientas de gráfica, pero me parece que esta es súper didáctica, súper, como decía, de trabajo fácil, con Sí, botón y con deslizador y con es todo como ese tipo. amistosa, Más porque trae amistosa que la aquí como tenemos. los dibujitos, así por ejemplo aquí el triángulo, por Claro, ejemplo y aquí la traba ha sido siempre de como Mm. de repente escribir escribir la función, cómo pongo el cuadrado, cómo pongo la raíz, y acá como que es bien didáctico y es bastante fácil de hacer, entonces, y me interesó mucho el tema de poder compartir ya un trabajo hecho para que los estudiantes solamente cliquen y no esté la excusa de que, profe, no sé hacerlo. Bueno, está hecho, lo que me importa a mí es el análisis y no aprender a escribir en GeoGebra. Bueno, Exacto, o sea, si se va a ellos, hacer. yo les digo, si quieren hacerlo, aprender, pucha, mejor, o sea, bienvenido, pero no hay excusa para que hagan el trabajo de visualización porque les voy a mandar el link. Y esto, la verdad es que todo ha sido sobre la marcha porque normalmente, o sea, en una clase presencial jamás habría mandado el link. Y lo bueno que el GeoGebra Online permite hacer eso, entonces, claro, ya como no puede estar con ellos, bueno, por último entonces que ya entren y que manipulen los deslizadores y hagan zoom, o sea, y vean ahí lo que está pasando. Entonces también a nosotros también se nos ocurren, así como ustedes, así todo ha sido también sobre la marcha, tratando de adaptarnos, ha sido complicado, yo sé, para todo el mundo, así que, pero entre todos nos tenemos que ayudar, eso es lo importante. Buenísimo. Le agradezco un montón también a usted, entonces, chicos, me sumo a las palabras de Sole, la participación. Es bueno que quede también la grabación de la sesión, así es que la van a poder revisar desde ahí. Y lo único que les quería pedir para finalizar es que quiero tomarles un pantallazo Y de René, su yo. video, ¿ya? Así es que quienes puedan encender la cámara, les voy a tomar el pantallazo ahora. René se cayó de nuevo, parece. Sí, parece que a René se le fue la conexión, pero no importa porque
de igual forma va a quedar ahí registrado la participación porque lo apunté también. Así es que voy a tomar el pantallazo ahora. Ya, se pasaron. Muchísimas gracias, Sole, también por acompañarlos, por el tiempo y por la explicación, porque fuiste paso a paso. Ya en cada Espero uno de haber los sido temas. Yo creo que clara, también ellos, porque estoy sí, súper yo creo que igual a ansiosa. ellos les va a ayudar harto. Sí, te No. pasaste. Muchísimas gracias. Gracias, chiquillos, a ustedes, profesores. Estén Gracias, muy bien. gracias a Gracias, ti. que tengan buen día y espero que todos sus familiares se encuentren bien y mucho ánimo en este periodo difícil. Eso. Un Un abrazo. abrazo. Chao, chao. Chao.